Capítulo 46. Lamentablemente, la decisión sobre el territorio directo de la región mesoamericana fue pospuesta. Los líderes de las fuerzas aliadas habían navegado una vez más hacia sus propios territorios. Se trata de mover su base, por lo que deben tener cuidado. Kim Ki-woo los entendió. Por mucho que fuesen los jefes de cada facción, una vez firmado el acuerdo territorial con el imperio, toda la tribu tenía que trasladarse. Además, tuvieron que discutir a qué zona se mudarían si eso sucediera. Las fuerzas aliadas no eran una sola facción. Por supuesto que querrían ocupar una zona mejor. No necesito interferir con eso. Al imperio Wakantanka solo le faltaba asignar parte del territorio del Golfo de México. Era un asunto que debían discutir entre ellos sobre hacia dónde se movería cada facción. Kim Ki-woo tenía la intención de permanecer en silencio hasta que las fuerzas aliadas llegaran a una conclusión. Incluso sin eso, había mucho que hacer. Kim Ki-woo subió nuevamente al último piso del edificio administrativo y miró hacia la plaza. Como de costumbre, había muchos ciudadanos imperiales reunidos en la plaza. Por supuesto, la razón era diferente. Hoy era el día de ejecutar a los líderes de los aztecas. En la plaza había un alto cadalso por donde correría su sangre. Majestad, los convictos llegarán pronto. No te demores y procede rápidamente. Sí. El ministro abandonó su asiento para transmitir las palabras de Kim Ki-woo. De hecho, sus palabras eran ciertas. Allí están. Muere, demonio. Muere. Muere. La plaza se volvió ruidosa. Todo tipo de maldiciones resonaron en la plaza. Kim Ki-woo dirigió su mirada hacia la fuente del ruido. ¿Son ellos? No eran visibles desde lejos, pero a simple vista eran los protagonistas de esta ceremonia de ejecución. Kiak. Escupe. Ustedes son unos malos bastardos. Golpe. Golpe. Chapoteo. Mientras se acercaban a la plaza, Kim Ki-woo pudo ver las piedras, la tierra y la saliva que les arrojaban. Por supuesto, no había ninguna suciedad. La ley imperial prohibía que los ciudadanos imperiales manipularan la suciedad a voluntad. Tienen un aspecto terrible. Habían caminado una larga distancia de esta manera y habían sido humillados por todo tipo de ciudadanos imperiales. Como resultado, su condición no era buena en absoluto. Camina derecho. No dejes de caminar. Chapoteo. Crack. Cuando los presos intentaron detenerse debido al agotamiento, los látigos de los guerreros desgarraron sus cuerpos. Gracias al metal que se encontraba adherido al extremo del látigo, se producían heridas cada vez que recibían azotes. ¡Puaj! Pero ya habían hecho tanto mal que sus voces se habían apagado hacía tiempo. Por supuesto, sus ropas habían sido rasgadas hacía mucho tiempo, y sangre roja brillante fluía de sus cuerpos a raudales. Pero Kim Ki-woo no les tenía lástima. Esos bastardos se lo merecen. Considerando cuántas personas habían matado inocentemente con sacrificios humanos en la región azteca hasta ahora, este era un castigo muy misericordioso. Mientras Kim Ki-woo pensaba en varias cosas, finalmente comenzó su ejecución. Tan pronto como los convictos subieron al cadalso, los guerreros ataron sus cuerpos. Y agacharon la cabeza contra el suelo. Entonces. Chapoteo. Les cortaron el cuello de un solo golpe de un hacha grande y pesada. Luego la sangre salpicó por todas partes. ¡Guau! Pero a pesar de la cruel escena, los ciudadanos imperiales vitorearon aún más. Estaban extasiados por el miserable final de los pecadores que fueron contra la voluntad de los grandes espíritus. Y luego. Ruido sordo. La cabeza del emperador azteca, que adornaba el final de esta ceremonia, se desprendió de su cuerpo. A partir de ahora, sus cabezas serían quemadas y su carne sería diseccionada colectivamente en el departamento médico y contribuiría a la medicina imperial. Se acabó. Finalmente, los demonios que habían matado a innumerables personas en territorio azteca estaban muertos. Kim Ki-woo se adelantó. Poco a poco, el ruido se fue apagando. Finalmente Kim Ki-woo declaró brevemente. Por la presente proclamo que todas las guerras han terminado aquí. Así terminó la campaña azteca. Es increíble. Es increíble que esto sea solo una fracción. Es asombroso.
Los jefes no pudieron evitar admirarse mientras miraban el oro apilado en una esquina. Jaja. Ministro del Interior, ¿no está usted muy feliz? ¿Cómo no voy a estar feliz? Con el oro de Aztec por fin podemos hacer circular la moneda. Quien sobresalía por su felicidad era naturalmente Strike 3. Como jefe de asuntos internos y encargado de las finanzas y la moneda, fue una reacción natural. Es realmente increíble. Kim Ki-woo exclamó interiormente al ver una enorme cantidad de oro. Esto fue solo una pequeña parte de lo que trajeron de los aztecas. Como dijo Strike 3, si se añadiera oro de Azteca al imperio Wakantanka, podrían hacer circular la moneda lo suficiente. Con este oro, los recursos y esfuerzos que se habían invertido hasta ahora no fueron en absoluto desperdiciados. Y este no es el final. Hubo más botín que trajeron después de destruir a Aztec. El imperio azteca había recibido tributos de las tribus vecinas en innumerables ocasiones. Una parte considerable de su enorme riqueza se atribuyó al imperio. Le dieron algo a las fuerzas aliadas, pero fue suficiente para no sentir pena. Y también hubo cosas desconocidas, como el cacao y el caucho, que se extendieron por el imperio. Pero eso no fue todo. El conocimiento que habían acumulado hasta ahora. Especialmente, el conocimiento anatómico no tiene comparación. La información sobre el cuerpo que aprendieron naturalmente a través del sacrificio humano. Gracias a ello, los estudiosos de la medicina aprendieron más sobre el cuerpo humano. Aprendimos mucho con esta expedición. Aunque se invirtieron muchos recursos y mano de obra en la guerra, obtuvieron más beneficios. Con esto, Kim Ki-woo pudo asegurar tanto la legitimidad como la practicidad. Todo el botín obtenido esta vez fortalecerá aún más el imperio Wakantanka. El oro, en particular, posibilitará la reforma monetaria. Ministro del Interior, use oro de Aztec para acuñar moneda. Seguiré tu voluntad. El ministro del Interior inclinó profundamente la cabeza. Llegó el momento de discutir la próxima agenda. Ministro de las Fuerzas Armadas. Sí, Su Majestad. Kim Ki-woo miró al jefe militar lobo solitario. Todavía era una figura bastante desconocida. Fue el sucesor del poderoso arquero que dirigía el departamento militar. Era natural, pero él también era de la facción Kreek. Si se tratara de otro departamento, podría haber nacido un jefe de otra facción. Y pronto sucedería algo así. Pero es demasiado pronto para el jefe militar. El jefe militar era el jefe del ejército imperial. El ejército imperial actual era un grupo muy conservador de obediencia y lealtad, y la mayoría de los líderes del departamento militar eran de la facción Kreek. Kim Ki-woo organizó sus pensamientos y abrió la boca. ¿Cómo van las cosas en el territorio directo de los continentes centrales? Era precisamente el continente central Wakantanka. No había ninguna palabra para América aquí. Este fue un nombre dado por los europeos. El imperio llamó a este continente continente Wakantanka. Al actual continente del imperio lo llamaron continente Norte Wakantanka, o continente norte, y a la parte inferior de manera similar continente South Wakantanka, o continente sur. Está marcado detalladamente en el mapa. ¿En serio? ¿Puedo echar un vistazo? Por supuesto. El jefe militar se acercó cortésmente a Kim Ki-woo y le entregó el mapa. ¡Chuac! Kim Ki-woo desenrolló el papel enrollado. Hola. El mapa muestra en detalle la distribución de poder del actual continente central. En primer lugar, lo que llamó la atención de Kim Ki-woo fue el territorio directo ocupado por el imperio. Nada mal. Este territorio directo fue el resultado de las negociaciones finales con los líderes de las fuerzas aliadas. El territorio directo se extendió bastante ampliamente alrededor del Golfo de México. Si se construye un puerto en el territorio directo y se transportan mercancías producidas en el continente hasta el puerto, esta zona se convertirá en un centro comercial del continente central. Los diversos productos industriales baratos del imperio sacudirían el mercado del continente central desde sus raíces. El teñido del continente central con los colores del imperio Wakantanka comenzaría desde aquí. Para ello era necesario estabilizar rápidamente el territorio directo. Kim Ki-woo confió esto al jefe militar. Muchos ciudadanos imperiales se trasladarán directamente al territorio a partir de ahora. Además, muchas personas del continente central quedarán bajo la sombra del imperio.
El ejército imperial tiene el deber de proteger sus vidas y propiedades. El jefe militar debe tener esto presente. Así lo haré, Majestad. El jefe militar lobo solitario inclinó la cabeza con expresión determinada. ¿Sería porque no llevaba mucho tiempo como jefe militar? Su rostro estaba lleno de entusiasmo. Por fin llegué. Ja 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 ja. Oh querido, ¿estás tan feliz? Claro. Salí de ese maldito continente central y por fin llegué a tierra firme. ¿Cómo no voy a estar feliz? Jaja. Hoy vamos a beber hasta que nos quedemos torcidos. La orden de reclutamiento finalmente fue levantada. Con esto, la mayoría de los guerreros que custodiaban el territorio directo del continente central, a excepción de aquellos reclutados, regresaron gradualmente a su tierra natal. Al mismo tiempo. Quienes vayan al continente central, suban a bordo. Partiremos pronto. Oh querido, es hora de irme. Volveré. Está bien. Vuelve sano y salvo. Ojalá pudiéramos ir juntos. Jaja. No me importa cuánto me paguen, no tengo intención de dejar mi tierra natal. Continente central o patria. En fin, cuídense. El barco que llegó al continente cruzando el Golfo de México llevó gente de regreso y comenzó a navegar hacia el continente central. Estas personas eran trabajadores de la construcción y obreros que construyeron puertos y diversas bases en el Golfo de México. A medida que los barcos iban y venían de esta manera, los guerreros imperiales fueron reemplazados por trabajadores. Algunos de ellos incluso se unieron a la construcción en México sin regresar a su país natal después de ser liberados del servicio militar obligatorio. Esto se debía a que pagaban más en México que en su país de origen. ¿Quién abandonaría su tierra natal y se dirigiría a territorio directo si pagara menos que en su país de origen? Por supuesto, no solo los ciudadanos imperiales estaban en territorio directo. Llegaste aquí así. ¿Ya te decidiste? Sí. Todos queremos convertirnos en ciudadanos de Wakantanka. Jaja. Tomaste una buena decisión. El imperio Wakantanka siempre está abierto. La gente del continente central entró poco a poco bajo la sombra de los imperios. Esto podría clasificarse en dos categorías. Lo primero que pasó fue convertirse en ciudadano de pleno derecho. Si se convirtieran en ciudadanos, sus vidas y propiedades estarían protegidas por soldados estacionados en territorio directo. Pero tuvieron que aprender obligatoriamente el idioma imperial estándar y tuvieron que vivir con extraños. Implementaron una política de dispersión de cada tribu como lo hicieron también en su continente aquí. Por lo tanto, no hubo muchos casos de retorno de tribus unidas. La mayoría de las personas llegaron individualmente o en pequeños grupos para convertirse en ciudadanos. A pesar de estas condiciones desfavorables, la razón por la que la gente local entró voluntariamente bajo la sombra del imperio se debió principalmente a su fuerte ejército. El hecho de poder escapar de la amenaza de las tribus vecinas era una condición muy atractiva en esta época. ¿En serio? ¿Quieres ir? Claro. Aunque trabaje aquí 100 años, puedo conseguir más si trabajo bajo el imperio. ¿Por qué no vienes conmigo en lugar de hacer eso? Pero creo que los mayores dirán algo. TSK. Solo tienes miedo. Me voy, así que puedes quedarte aquí o hacer lo que quieras. Y segundo, era un sistema como un área de concesión. Los ciudadanos imperiales contrataron a muchos residentes locales. Por supuesto, había muchas diferencias entre los ciudadanos imperiales y los trabajadores no imperiales. No, ellos tienen tanta riqueza, ¿por qué yo solo tengo esta cantidad? Vaya. Shadpak se suspiró brevemente mientras dividía el salario mientras miraba al trabajador que protestaba. Era un sonido que había escuchado molestamente hasta ahora. Hacha afilada le dio la misma respuesta que antes. Todos ellos han obtenido la ciudadanía imperial. Si sientes envidia, también deberías obtenerla. Pase lo que pase, hicimos el mismo trabajo. ¿No ves a la gente detrás de ti? Date prisa y toma tu parte. Estamos ocupados. El hombre abandonó su asiento a regañadientes ante la insistencia de Shadpaxes. De esta manera, la diferencia salarial entre los ciudadanos imperiales y los trabajadores no imperiales era bastante grande. Los salarios de los ciudadanos imperiales eran más del doble. Incluso si pagaban salarios bajos, había muchos residentes locales que venían a proporcionar mano de obra.
Es por eso que algunos de los trabajadores que trabajaban en territorio directo eventualmente se convirtieron en ciudadanos imperiales. De esta manera, el número de personas que se convirtieron en ciudadanos imperiales entre los trabajadores que trabajaban en el área del territorio directo aumentó gradualmente. Capítulo 47. Trago, trago. Ah. Nada supera el sabor del licor en tierra. Jeje. Jaja. A mí tampoco me importaba beber en el barco. No puedes emborracharte así en el barco. Es cierto. Y hoy en día, incluso hay capitanes que prohíben beber en el barco. Si te pillan, te lo descuentan del salario sin piedad. Vaya. Eso es demasiado duro, incluso si tienen una razón. El viento curvo frunció el ceño como si no le gustara la idea. Oye, ¿debería comprar un barco y empezar mi propia empresa comercial? ¿Tienes suficiente dinero para eso? Por supuesto que no. Tengo que reunir a algunos compañeros con ideas afines. No querrás decir que uno de ellos soy yo, ¿verdad? Jaja. ¿Quién más que tú? Seguro que también has ahorrado. Bueno, sí. No tenía mucho en qué gastar excepto en beber. La flecha veloz asintió. Era cierto que hasta ahora había amasado una cantidad considerable de riqueza trabajando en barcos. De hecho, Flecha Veloz también había pensado en fundar su propia empresa comercial. Por eso se interesó aún más. ¿Debería considerarlo seriamente? Tú, yo y unas cuantas personas más deberíamos ser suficientes para comprar un barco, ¿no crees? Sería mejor tener nuestra propia empresa comercial y transportar las mercancías nosotros mismos, siempre y cuando no tengamos accidentes. Por supuesto, su salario actual tampoco estaba mal. La mayoría de los ciudadanos del Imperio Wakantanga recibían un salario bastante generoso. Esto fue influenciado en gran medida por las diversas industrias que operaban en el país. El imperio aún carecía de mano de obra. Por lo tanto, si los trabajadores sentían que no recibían el salario adecuado, renunciaban a sus trabajos sin dudarlo y optaban por trabajar directamente para el imperio. Además, trabajar en barcos era más duro que otros trabajos, por lo que el salario era más alto. Pero por muy alto que fuese el salario, era menor que las ganancias que podían obtener dirigiendo su propia empresa comercial. Por supuesto, si sufrieran daños por desastres naturales o accidentes, tendrían que asumir toda la responsabilidad como propietarios del barco. Está bien. Estoy de acuerdo. ¿En serio? Entonces no hay vuelta atrás. No digas nada más. No lo haré. Entonces, reunamos a algunas personas que compartan nuestra visión. ¿Quién sabe? Quizás nuestra empresa comercial llegue a ser tan grande como Storm Trading Company. Jaja. Eso sería genial. Así lo decidieron mientras bebían. Esta no fue solo su historia. En esos momentos se estaban estableciendo innumerables compañías comerciales en el imperio. El proceso de creación de una empresa comercial fue en gran medida similar. Primero, reunieron a personas que tenían el mismo objetivo. Luego juntaron suficiente dinero para comprar un barco. Naturalmente, hubo gente que pagó más y gente que pagó menos en este proceso. Aquí la gente inventó el concepto de acciones. Recibieron una parte de las ganancias de la empresa comercial de acuerdo a la proporción del dinero que invirtieron inicialmente. De todos modos, con el dinero que reunieron, compraron un barco y contrataron a todos los marineros que necesitaron. El imperio Wakantanga todavía tenía suficiente demanda de transporte, por lo que las compañías comerciales podían obtener ganancias decentes. Así fue como el capital privado del imperio continuó creciendo en escala. No hace falta decir que no todas las empresas comerciales se conformaban con un beneficio moderado. El objetivo principal de una empresa comercial era ganar la mayor riqueza posible. Esto también era cierto para la Lightning Trading Company, que era una de las 10 principales empresas comerciales del imperio. Parece que nuestro crecimiento se ha estancado últimamente. ¿Deberíamos intentar expandirnos a la región andina? La reunión ordinaria de la Lightning Trading Company. El propietario de la empresa comercial, quien sea, preguntó. Pero la respuesta que recibió fue negativa. Efectivamente, el comercio con la región de los Andes es muy rentable, pero como usted sabe, señor, necesitamos comprar nuevos barcos que puedan navegar hacia el Mar del Oeste. Así es.
Los barcos que pueden navegar en el gran mar son caros. Sí. Para comprar tantos barcos, tendríamos que vender los que operamos actualmente. Sería una pérdida, ¿no? No podemos hacer eso. Kiedsea meneó la cabeza rápidamente. Vender barcos de segunda mano era una tontería. Tenían que venderlos más baratos que los nuevos porque ya habían sido usados. Entonces estás diciendo que deberíamos estar contentos con nuestra situación actual? La voz de Kiedsea estaba llena de arrepentimiento. Había estado transportando cargas y viajando por varias regiones desde que era miembro de la tribu Kreek. Había acumulado riqueza obstinadamente durante mucho tiempo. Y creó esta sociedad comercial con personas que eran similares a él. Compró un barco tan pronto como empezaron a producirlos y transportó mercancías sin descanso. Así fue como logró esta escala. Maldita sea. Debería haberme expandido al Mar del Oeste en ese entonces. Aproximadamente en la época en que recién comenzaba el comercio con la región de los Andes. Kiedsea nos molestó en comprar un barco para el peligroso Mar del Oeste. No creía que pudiera obtener tanto oro, plata y guano de la región de los Andes, y pensaba que los ingresos del continente eran suficientes. Pero se sintió confundido cuando vio las compañías comerciales que estaban creciendo en el Mar del Oeste. Cuando Mar Tranquilo pensaba así. ¿Puedo decir algo? ¿Tienes alguna buena idea? La persona más joven entre los asistentes a la reunión de la empresa comercial, Yellow Footprint, levantó la mano con cautela. Se había graduado de la escuela secundaria con excelentes notas y podría haber ido a la Universidad Imperial, pero no lo hizo. Y se unió a la Lightning Trading Company de inmediato. Quería ganar más riqueza que ir a la universidad. Con permiso de Kiedsea, Yellow Footprint abrió la boca. Creo que nuestra situación actual tampoco es mala. El imperio seguirá expandiéndose y la demanda de transporte no disminuirá en el futuro. Si nuestra empresa comercial sigue creciendo de forma constante, no estaría mal, ¿verdad? Kiedsea quedó bastante decepcionado por las palabras de Yellow Footprints. Pero tuvo que escuchar hasta el final. Sus palabras aún no habían terminado. Pero señor, ¿no quiere que nuestra empresa comercial crezca más rápido que ahora? Entonces tenemos que arriesgarnos. ¿Un riesgo? Sí. En el pasado, la compañía comercial Tormenta era similar en tamaño a nuestra compañía comercial Relámpago. Pero se arriesgaron y trasladaron su base a Yamgae para navegar hacia el Mar del Oeste. Ya saben el resultado. Se convirtieron en la mejor compañía comercial del imperio. Eso es cierto. Ellos tuvieron éxito en su riesgo. ¿Por qué no podemos hacer lo mismo? Kiedsea asintió ante sus palabras, pero también mostró cierta duda. Es fácil decirlo. ¿De qué tipo de riesgo hablas? No te andes con rodeos y dímelo. Mi respuesta es esta. Huella Amarilla sacó una pequeña bolsa de su bolsillo. Y luego. Shosh. Abrió la boca de la bolsa y lo vertió sobre el escritorio. Entonces apareció un polvo blanco sobre el escritorio. Kiedsea reconoció lo que era a simple vista. ¿Azúcar? Sí. ¿Sabes lo alta que es la demanda de azúcar en el imperio ahora mismo? Pero la oferta es ridículamente baja en comparación con la demanda. Como resultado, el precio del azúcar es increíblemente alto. Pero hay algunas empresas comercializadoras que controlan el mercado del azúcar. Sería difícil competir con ellas ahora. ¿Por qué tenemos que competir con ellos? Podemos conseguir azúcar de otras fuentes. ¿Dónde exactamente? Mira este mapa. Huella Amarilla se acercó a Mar Tranquilo y desplegó un mapa. Era un mapa que representaba aproximadamente el continente y el mar circundante del imperio Wakantanga. Huella Amarilla señaló con su dedo una de las islas del mapa. ¿Isla Cobao? Sí. ¿Has oído hablar de ello alguna vez? La isla de Cobao no era otra que la Cuba moderna. Es donde vive la tribu Taína. He oído hablar de ella. El imperio ya había iniciado algún contacto con ellos cuando exploraron la zona de la Bahía de México y el Mar Caribe. Kiedsea no podía ignorar este hecho. Cobao es una isla grande. Y también está cerca del continente del imperio. No solo eso. Hay muchos taínos viviendo en la isla de Cobao. Esto significa que tienen abundante mano de obra. Entonces Piernas Fuertes se dio cuenta de lo que este joven estaba tratando de decir.
¿Quieres que cultiven caña de azúcar? Sí. No querrás conquistar la isla de Cobao por la fuerza, ¿verdad? Si hiciera eso, Kim Ki-woo desmantelaría la compañía comercial Relámpago en un instante y Kip Sea sería severamente castigado. Tampoco pretenderás contratarlos, ¿verdad? Contratar a gente de la tribu Taína también era difícil en la práctica. Kim Ki-woo había impuesto regulaciones estrictas a la contratación de personas que no fueran ciudadanos imperiales. Claro que no. No necesitamos contratarlos. Solo necesitamos darles métodos y semillas para el cultivo de caña de azúcar, y dejar que cultiven por su cuenta. Así podremos comprar la caña de azúcar que cultiven a un precio justo, ¿no es sencillo? ¿Comprar caña de azúcar? Sí. ¿Cuál es la diferencia entre comerciar con la región de los Andes o con la isla de Cobao? Además, la isla de Cobao es mayormente plana y tiene un clima propicio para el cultivo de caña de azúcar, así que no hay nada mejor. Marquiet permaneció en silencio por un rato, digiriendo sus palabras lentamente. En efecto, la posibilidad era suficiente. No, Kiev Sea pensó que si las cosas iban según lo planeado, podría aumentar rápidamente los activos de su empresa comercial. La ley imperial solo prohibía el empleo directo de residentes no imperiales, pero este tipo de comercio era más bien fomentado. Y sería bueno para los ciudadanos imperiales si el suministro de azúcar aumentara. Había oído que en la isla de Cobao vivían muchos miembros de la tribu Taína. Si cultivaran caña de azúcar, no costaría mano de obra al imperio, por lo que podrían ahorrar en costos laborales. Jajaja. Un talento que se graduó de la secundaria con excelencia es realmente diferente. Es un muy buen plan. Bien. Te confiaré este asunto. Me esforzaré mucho por ti, así que haz lo que quieras. Gracias. Me aseguraré de tener éxito, señor. Los rostros de los ejecutivos de las empresas comerciales que asistieron a la reunión palidecieron de sorpresa. Yellow Footprint no había estado en la Lightning Trading Company por mucho tiempo. Pero ya se hizo cargo de un área. Fue una promoción increíblemente rápida. Huella Amarilla también sintió su reacción, pero no le importó mucho. Su ideal no era solo esto. Después. Huella Amarilla estaba ocupada moviéndose. El primer lugar que visitó fue el Departamento de Asuntos Exteriores del Imperio. Soy de la compañía comercial Relámpago y planeamos comerciar con los nativos de la isla de Cobao. ¿Podrían proporcionarnos un intérprete? Interpretar no es difícil, pero no hay mucho que comerciar con la isla de Cobao. Huella Amarilla explicó su plan. No fue difícil persuadirlos. El funcionario de Relaciones Exteriores que hablaba taíno estaba interesado en la historia de las huellas amarillas. Está bien. Ayudaría al imperio si el precio del azúcar bajara. Con esto el intérprete quedó asegurado. Luego, Huella Amarilla contrató a alguien que sabía cultivar caña de azúcar. Y los condujo a la isla de Cobao. El Departamento de Asuntos Exteriores ya había establecido cierta relación con la tribu taína de la isla de Cobao, por lo que no había ninguna situación peligrosa. Huella Amarilla le dio azúcar a la tribu taína y les permitió probarla. ¡Guau! Es tan dulce. Un hombre taíno exclamó ante la dulzura del azúcar. Este polvo proviene de una planta llamada caña de azúcar. Y la caña de azúcar crece muy bien en esta tierra donde vives. Si quieres, podemos enseñarte a cultivar caña de azúcar. ¿Es eso cierto? Sí. Si usted cultiva caña de azúcar, se la compraremos a un precio alto. ¡Guau! ¿Podríamos traernos más ropa, zapatos, platos y adornos tuyos? Por supuesto. Si cultivas caña de azúcar y se la das a nuestra empresa comercializadora, te daremos muchos más productos que ahora. A los primeros taínos que conocieron les gustó mucho la propuesta de huellas amarillas. La excelencia de los productos imperiales ya era ampliamente conocida en varias regiones, incluida la isla de Cobao. El resto fue pan comido. Huella Amarilla les enseñó cómo cultivar caña de azúcar como les había prometido. Como era de esperar, la caña de azúcar creció muy bien en la isla de Cobao. A medida que la caña de azúcar comenzó a cultivarse gradualmente en la isla de Cobao, Huella Amarilla compró una gran cantidad de caña de azúcar de la tribu taína. No solo les dio productos industriales sino también excedentes de alimentos del continente como pago. Vaya. ¿Esto es en serio? Aún no has visto nada.
Esto es solo una fracción de la caña de azúcar que se cultiva en algunas partes de la isla de Cobao. Si la mayor parte de la isla de Cobao se dedicara al cultivo de caña de azúcar, obtendrías muchas más ganancias que ahora. Ja ja ja. Me alegro de haber confiado en ti. Hiciste un gran trabajo. Sigue así. Mar tranquilo estaba tan feliz que se rió a carcajadas y le dio varias palmaditas en el hombro a Huellas Amarillas. Esto era natural, ya que obtenía mucho azúcar, lo que se llamaba oro blanco, con productos imperiales y alimentos relativamente baratos. El beneficio que obtendría de esto sería astronómico y crecería aún más con el tiempo. Por supuesto, otras compañías comerciales tampoco eran tontas y también extenderían sus tentáculos a las regiones cercanas al continente central, incluida la isla de Cobao, pero para entonces ya se habrían arraigado firmemente allí. Esto condujo finalmente al dicho: la tormenta sopla en el oeste y los rayos caen en el este. Eso es lo que la Lightning Trading Company saltó hasta convertirse en una empresa comercial gigante comparable a la Storm Trading Company. Así también aparecieron compañías comerciales gigantes en el Imperio Wakantanga. Capítulo 48. Kim Ki-woo estaba constantemente informado de las noticias del gremio del Rayo. Era inevitable, ya que había utilizado a un funcionario de asuntos exteriores como intérprete. Gracias a esto el precio del azúcar, que ya es caro, será un poco más barato. El gremio del Rayo había crecido significativamente después de este incidente. Kim Ki-woo lo vio positivamente. Quería que el capital privado creciera. La gente era sensible a sus propios intereses. Si pudieran ganar más riqueza harían lo mejor que pudieran. Por supuesto, tengo que intervenir para que no vayan demasiado lejos. Todo tenía sus límites. Habría gente que no dudaría en hacer cualquier cosa para acumular riqueza. Pero Kim Ki-woo estaba seguro de que podía detenerlos. Mientras Kim Ki-woo, que tenía el poder absoluto, se mantuviera en el poder, el capital privado no superaría el poder político. Fue bastante alentador resolver las deficiencias del imperio y expandir su poder de esta manera. Kim Ki-woo aprovechó la oportunidad para comprobar cómo iba la economía del imperio. La situación de los numerosos gremios y el nivel de riqueza promedio de los ciudadanos imperiales. Muy bien. Kim Ki-woo sonrió. Cuanto más lo analizaba, más le gustaban los resultados. El imperio Wakantanka había crecido absorbiendo muchas tribus. Ahora bien, había muchos ciudadanos imperiales de segunda generación, pero la mayoría de los adultos eran de primera y media generación. Además, antes del imperio Wakantanka, no existía capital privado decente. En otras palabras, casi todos los ciudadanos imperiales partieron de una situación de capital similar. Lo más importante es que el salario medio del imperio es alto. Gracias a ello, los ciudadanos imperiales pudieron acumular una cantidad considerable de riqueza a lo largo del tiempo. ¿Fue por eso? La polarización del imperio era muy baja. No se trataba de una situación en la que unas clases privilegiadas monopolizaban la mayor parte de la riqueza, como en otros países continentales. En el imperio apenas había personas extremadamente pobres o extremadamente ricas, sino que la clase media era muy sólida. Todos ellos son capaces de consumir. ¿Cómo podrían las personas, como los agricultores o los arrendatarios, que eran extremadamente pobres, comprar algo? Solo estaban preocupados por su supervivencia diaria. Pero los ciudadanos del imperio Wakantanka eran diferentes. Estaban relativamente libres de sus problemas de subsistencia. Básicamente, tenían comida en abundancia porque contaban con diversas semillas modernas, guano, herramientas agrícolas de hierro y tierras fértiles. Y gracias a eso, los precios también eran bajos. Un ejemplo típico es el azúcar. El azúcar no era algo que se tuviese que comer. Era una especie de artículo de lujo. Pero la demanda de azúcar no disminuyó, sino que siguió aumentando. ¿No fue debido a este fenómeno que el precio del azúcar se disparó? Los ciudadanos imperiales disfrutaban de un lujo moderado con el dinero que les quedaba después de solucionar sus problemas de alimentación. Hay una razón por la cual el mercado crece tanto incluso antes de la reforma monetaria. El mercado interno necesitaba demanda que lo respaldara. Pero como la clase media que podía consumir se mantenía tan firmemente, era natural que el mercado interno creciera. Y cuando la moneda empieza a fluir al mercado,
Kim Ki-woo recogió las monedas de oro y plata que estaban en una esquina de su escritorio. Estos eran los dos tipos de moneda que estaba produciendo en ese momento. Tanto las monedas de oro como las de plata tenían la cara de Kim Ki-woo. Por supuesto, las partes traseras eran diferentes. El reverso de la moneda de oro tenía una imagen de trigo y maíz, y el reverso de la moneda de plata tenía una imagen de una espada de acero. Fueron símbolos que hicieron de Wakantanka lo que es hoy. Por supuesto, eso no fue todo. Kim Ki-woo acarició el borde de la moneda. Es duro. Había una forma de diente de sierra grabada en el borde a intervalos regulares. Por supuesto, no tenía una forma de diente de sierra fina y perfecta como la moneda moderna. Pero fue lo mejor que pudieron hacer en ese momento. Grabaron esta forma de diente de sierra para evitar delitos financieros que pudieran ocurrir en el futuro. Si no lo graban, le rasparán el borde. El valor de todas las monedas debía ser constante. Pero sin este dispositivo de seguridad, sería difícil mantenerlo. La gente seguramente afeitaría el borde de la moneda. Pero ahora que habían grabado una forma de diente de sierra en el borde, sin importar qué parte afeitaran, sería obvio. Ya no queda mucho. La producción masiva de moneda estaba llegando a su fin. Finalmente llegó el momento de implementar la reforma monetaria que venía preparando desde hacía mucho tiempo. La economía del imperio creció rápidamente incluso sin moneda. ¿Qué pasaría si la moneda ocupara su lugar en esta situación? Se impulsará el crecimiento económico del imperio. La economía de una nación siempre fue importante independientemente del tiempo. El cerebro de Kim Ki-woo empezó a dar vueltas de felicidad. El imperio Wakantanka se recuperó rápidamente de la fatiga de la guerra. Después de que se levantó la orden de reclutamiento, la mayoría de los ciudadanos imperiales regresaron a sus lugares de trabajo. El continente central todavía estaba caótico, pero al menos el área de control directo era estable. No había ninguna fuerza que se atreviera a provocar al ejército imperial estacionado en el área de control directo. Los barcos que se habían reunido durante la guerra también encontraron su propio lugar. Se reanudó la construcción que había estado detenida durante un tiempo debido a la guerra con los aztecas. Pero nada en el mundo fue siempre bueno. El imperio Wakantanka también enfrentó una serie de grandes desastres. ¿Cómo está la situación? Sí. Hemos evacuado a tantos ciudadanos imperiales como fue posible del área, pero desafortunadamente, muchos ciudadanos imperiales no pudieron escapar del desastre. Kim Ki-woo dejó escapar un suspiro. Este maldito huracán. Los desastres naturales como los huracanes eran eventos anuales que ocurrían todos los años. El imperio Wakantanka estaba ubicado en el sureste del continente norteamericano. Esta zona era propensa a huracanes. Es por eso que el imperio sufrió más daños por desastres naturales a medida que se expandía a las áreas circundantes. Pero este huracán fue el más grande desde que llegó Kim Ki-woo. Como resultado, los daños fueron muy graves. Se produjeron inundaciones en muchos lugares y muchas zonas quedaron sumergidas. Quienes no pudieron escapar de allí tuvieron un destino incierto. La mayoría de ellos esperaba que sobrevivieran, pero, siendo realistas, sus posibilidades de supervivencia eran escasas. No había forma de que pudieran respirar bajo el agua. No eran peces. Pero los ciudadanos imperiales estaban bastante familiarizados con los huracanes, por lo que evacuaron lo más rápido posible tan pronto como se emitió la orden de evacuación. Gracias a eso evitaron la peor situación. Pero el desastre que golpeó al imperio no terminó allí. El proverbio de que las cosas malas vienen de tres en tres encaja perfectamente esta vez. De todos los tiempos, una plaga ahora. No, para ser precisos, un enorme huracán azotó el continente imperial mientras una plaga se estaba propagando. Ya no puedo ignorar la plaga. No solo plagas de otros continentes, sino también plagas que ocurrieron espontáneamente. Este fue un fenómeno inevitable a medida que avanzaba la civilización. El actual imperio Wakantanka se ha desarrollado de manera incomparable al pasado, cuando vivían de la caza y la recolección. Mucha gente vivía densamente poblada en distintas ciudades y pueblos, incluida la capital. Y los pollos y las llamas, que eran ganado, se volvieron comunes. Cuando aumentó la densidad de población y la convivencia con el ganado, se produjeron y propagaron más plagas. Era la ley de la naturaleza.
Y ahora estaban viajando hacia ahí desde el continente central y el continente sur en barco. Como resultado, Kim Ki-woo también se encontró con plagas desconocidas que prevalecían ahora. Director de saneamiento. Sí, Su Majestad. ¿Obtuviste los resultados? Tan pronto como estalló la plaga, Kim Ki-woo ordenó al director de saneamiento que hiciera una cosa. Se trataba de encontrar la ruta de transmisión de la peste. Kim Ki-woo sabía bien que las plagas se propagan de diferentes maneras. No existía tecnología para fabricar vacunas en ese momento. En otras palabras, en la situación actual, lo mejor era bloquear la ruta de transmisión para que la plaga no se propagara. El director de saneamiento continuó. Sí. Tenía razón, Su Majestad. Había un problema con el agua del pozo que bebían los pacientes. La mayoría bebía del mismo pozo. Oh, ya veo. Kim Ki-woo suspiró aliviado. No fue una plaga que se propagó por contacto con un largo período de incubación como la viruela. Al menos evitaron la peor situación. Las plagas transmitidas por el agua no se propagaban a menos que se bebiera agua contaminada con bacterias o virus. El famoso cólera y la fiebre tifoidea fueron plagas transmitidas por el agua. En el imperio actual no existía sistema de alcantarillado. Esto significaba que cavaban pozos para beber agua o bebían de los ríos que fluían. Entre ellos, esta plaga se propagó a través de los pozos. Es bueno que hayamos descubierto la causa. Si Kim Ki-woo no hubiera ordenado investigar la ruta de transmisión de la plaga, habrían bebido agua contaminada sin saberlo y la plaga se habría propagado más. Pero ahora que lo habían identificado, podían prevenir la plaga hasta cierto punto. Parece que el agua de pozo enfermaba a la gente. ¿Qué opinas? Estoy de acuerdo con usted. El director de saneamiento estuvo de acuerdo con las palabras de Kim Ki-woo. Al principio se quedó perplejo cuando recibió la orden de investigar pozos mientras la gente moría de enfermedades. Pero a medida que investigaba más y más, sus dudas se resolvieron rápidamente. Estaba claro que los que enfermaban bebían del mismo pozo. Su Majestad lo sabe todo. El director de saneamiento admiraba la perspicacia y el profundo conocimiento de Kim Ki-woo. Al mismo tiempo, su admiración por él se profundizaba. Entonces cierren esos pozos inmediatamente para que la gente no pueda beber agua de ellos. Ya tomé medidas para evitar que la gente bebiera agua de esos pozos. No se preocupe, Su Majestad. Kim Ki-woo asintió ante sus palabras. Gracias a la rápida actuación del Departamento de Saneamiento, parecía que los daños de la plaga se reducirían aún más. Además, escribe sobre esta plaga en el periódico y hazlo saber a todo el mundo. Lo haré. Con esto, Kim Ki-woo hizo todo lo que podía hacer por ahora. Pero sus preocupaciones no desaparecieron. Estoy preocupado por el futuro. A medida que pasaba el tiempo, la densidad de población iba aumentando cada vez más. Y a medida que interactuaban con regiones distantes, habría muchas oportunidades para que aparecieran diversas plagas. Y cuando ese rango se expandió a otros continentes, se enfrentará a la mayor crisis. Por supuesto, no tenía intención de ignorar esta crisis evidente. Planeaba abordar las plagas paso a paso en el futuro. Pero ahora era el momento de pensar en la plaga actual. Una vez que decidieron cerrar los pozos contaminados, pudieron frenar el avance de la plaga. Pero para solucionar esto por completo, tengo que instalar tuberías de agua lo antes posible. Como las plagas transmitidas por el agua ya habían aparecido, podrían estallar nuevamente en cualquier momento. No solo por las plagas, sino también por los problemas del agua había que solucionarlos y solucionarlos lo antes posible. La población era densa en ciudades grandes como la capital. Como resultado, el agua potable siempre escaseaba. Al final, la construcción de tuberías de agua fue esencial. Suspiró. Pensé que podría descansar un poco después de la guerra. Descansa mi trasero. Tuvo que recuperarse de los daños causados por el huracán más fuerte desde su llegada y lidiar con la plaga. Y ahora tenía que empezar a construir las tuberías de agua que había pospuesto. Capítulo 49. Por supuesto, antes de empezar cualquier proyecto nuevo, primero tenía que terminar los asuntos actuales. Ministro del Interior. Sí, Su Majestad. ¿Va todo bien? Omitió el objeto de su pregunta, pero el árbol recto lo entendió perfectamente. Sí, lo es.
Ya se han completado todas las oficinas financieras de cada ciudad. Estamos listos para empezar en cualquier momento. Kim Ki-woo asintió ante las palabras del ministro. Se habían establecido oficinas financieras en todo el imperio. El propósito de estas oficinas financieras era doble. Para cambiar el oro y la plata que circulaban en el mercado por moneda. Y cuidar el dinero de los ciudadanos del imperio en las oficinas financieras. En otras palabras, las oficinas financieras eran bancos. Los bancos son necesarios y muy importantes. Todo el mundo sabía lo importante que había sido el papel de los bancos desde los tiempos modernos hasta el presente. Asimismo, las oficinas financieras jugarían un papel muy importante en la economía del imperio. Por lo tanto, Kim Ki-woo instruyó nuevamente al árbol recto. Será difícil, pero revisa las oficinas financieras una vez más durante el tiempo restante. No podemos permitirnos problemas en las oficinas financieras. The Strike Tree estuvo de acuerdo con las palabras de Kim Ki-woo de inmediato. Estaba seguro de que no había ningún problema porque ya lo había comprobado varias veces. Sí, seguiré la voluntad de Su Majestad. Bien. Hazlo lo mejor que puedas hasta el final. Kim Ki-woo tenía una razón para establecer bancos bajo el nombre de oficinas financieras en este momento. La moneda pronto se lanzaría al mercado y muchos ciudadanos del imperio querrían mantener sus activos en forma de moneda. Pero las monedas de oro y plata tenían un valor muy alto en comparación con su peso. Por eso eligió el oro y la plata como moneda. Era natural. Debe ser inseguro para los ciudadanos comunes tener mucho dinero. Por lo tanto, incluso un pequeño robo podría causar muchos daños. Kim Ki-woo estableció las oficinas financieras para calmar la ansiedad de los ciudadanos. Las oficinas financieras eran instituciones nacionales. Esto significaba que si depositaban su dinero allí, podrían evitar este tipo de robos. Además, puedo utilizar el dinero recaudado para hacer el bien. Esto también fue un gran beneficio para Kim Ki-woo. No necesitaba simplemente almacenar el dinero que se depositaba en cada oficina financiera. De todos modos, no habría corridas bancarias en esta época. Eso significaba que podía invertir el resto del dinero en el crecimiento del imperio, excepto una cierta cantidad. De esta manera, podría reinvertir los activos latentes de los ciudadanos en diversas industrias. También puedo solucionar la escasez inicial de moneda. Muchos ciudadanos cambiarían o recibirían sus salarios en moneda y los depositarían en las oficinas financieras en lugar de acumularlos en casa. Si no hubiera introducido este sistema, habría necesitado mucho más dinero que ahora. Y más adelante, también puedo controlar la cantidad de moneda en el mercado. Por supuesto, no cobró ni pagó ninguna tarifa por depositar en este momento. El tipo de interés era cero. Pero no tenía intención de mantenerlo en cero para siempre. Si había demasiado dinero en circulación, planeaba aumentar la tasa de interés y llevar el dinero a las oficinas financieras. Por eso era más importante que cualquier otra cosa, que las oficinas financieras se liquidaran correctamente. Bien. Terminemos la reunión de hoy. Todos, cumplan con sus tareas asignadas. Después de finalizada la reunión de ese día, el ministro del Interior investigó enérgicamente si había algún problema con las oficinas financieras. Al mismo tiempo, comenzó a transportar monedas de oro y plata a cada oficina financiera. Cuando pensó que todo estaba listo, Kim Ki-woo declaró oficialmente en la reunión. Implementaré la reforma monetaria a partir de ahora. ¿Algún ministro opina diferente? No había manera. Si lo hicieran, lo habrían sugerido en el pasado. ¿Quién iniciaría una pelea cuando todos los preparativos para la reforma monetaria ya estaban hechos? Como era de esperar, los ministros guardaron silencio. Poco después, el ministro de Educación habló en nombre de ellos. No, no lo hacemos. Por favor, haga lo que Su Majestad desea. Haga lo que Su Majestad desea. Ese día, el decreto de reforma monetaria cayó en todo el país. ¿Has leído el periódico mensual de hoy? Jaja. No lo leí, pero creo que sé lo que quieres decir. ¿Te refieres al decreto de reforma monetaria? Jeje. ¿Sabes lo que dices? El decreto de reforma se extendió rápidamente por todo el imperio. Los ciudadanos imperiales estaban entusiasmados y expectantes. Especialmente porque la reforma fue un símbolo de la iniciativa de Kim Ki-woo, esta tendencia fue aún más fuerte.
Su influencia era tan alta que nadie podía igualarlo. Esta vez también es obra de su majestad, por lo que la moneda seguramente será de gran ayuda. Jaja. Así es. Es algo que su majestad en persona está haciendo. ¿Quién lo dudaría? Kim Ki-woo había logrado un gran éxito en todo lo que había hecho hasta ahora. A medida que esta confianza se acumulaba, los ciudadanos imperiales le dieron un firme apoyo para todo lo que quería hacer. Además, mucha gente estuvo de acuerdo en la necesidad de moneda. Así que prácticamente no hubo oposición al decreto de reforma monetaria. Por supuesto, incluso si no, no tendrían más remedio que utilizar monedas de oro y plata. A partir de ahora, todos los salarios pagados por el imperio serán en monedas de oro y plata. Este fue el primer punto del decreto de reforma monetaria. Por supuesto, los comerciantes fueron creciendo gradualmente y contratando ciudadanos imperiales, pero la mayoría de los trabajadores todavía estaban empleados directamente por el imperio. El campo en el que trabajaban la mayoría de los ciudadanos imperiales era la agricultura. Además de la agricultura, las siguientes fueron la construcción y la industria. Pero la mayoría de los trabajadores de la construcción y de la industria estaban empleados directamente por el imperio. Los comerciantes transportaban principalmente las materias primas que necesitaban y vendían los productos manufacturados a diversos lugares del imperio. Además, el imperio también era quien pagaba los salarios a los ciudadanos imperiales afiliados a jardines de infancia, maestros, escuelas secundarias, universidades, etc. En otras palabras, la mayoría de ellos recibían salarios del imperio. Una vez que comenzaron a recibir dinero como salario, naturalmente se comenzaron a utilizar ampliamente monedas de oro y plata. Y el segundo punto también fue muy importante. Todos los impuestos excepto el agrícola se unificarán en moneda. De hecho, esto no era un gran problema para la mayoría de los ciudadanos imperiales empleados por el imperio. Habían pagado impuestos antes de recibir sus salarios en primer lugar. No había razón para pagarles salarios y luego volver a cobrar impuestos. Era un claro desperdicio administrativo. Y esto no cambió ni siquiera después de que empezaron a pagar los salarios en moneda local. Lo mismo ocurrió con la agricultura. Todavía se cobraba un cierto porcentaje de las cosechas como impuestos, como antes. La clase que sintió esto fue todos excepto estos dos casos. Gracias a estos dos elementos, fueran o no utilizados por el imperio, la mayoría de los ciudadanos imperiales se vieron obligados a utilizar moneda. Como resultado de la confianza de Kim Ki-woo y la restricción de que no tenían más opción que usar moneda, las monedas de oro y plata provocaron una reacción explosiva tan pronto como fueron lanzadas al mercado. ¿Eh? ¿Todo esto es una línea? Lo sabía. Por eso dije que comiéramos más tarde. Gracias a eso, tenemos que esperar horas. ¿Quién iba a pensar que la fila sería tan larga? Este calor se notaba claramente en la larga cola que se formaba en la oficina de finanzas. Hoy es un fracaso. Tendré que volver mañana. ¿Crees que la fila se acortará mañana? En fin, será igual mañana cuando terminemos de trabajar. Es mejor cambiar hoy, aunque sea tarde. Bueno, si mañana no me viene bien, puedo pasarme más tarde. Así no durará para siempre. Algunas personas se dieron la vuelta después de comprobar la fila. Pero incluso con el paso del tiempo se mantuvo una longitud de línea constante. Gracias a eso, el personal de la oficina de finanzas estaba pasando por un infierno. Siguiente persona, por favor. Arena Roja gritó fuerte. Suspiró. No veo el final de esto. Esto era algo que todos en la oficina de finanzas esperaban, incluido Red Sand. Pero a medida que continuaban sirviendo a un sinfín de ciudadanos imperiales, se sentían mareados. Arena Roja no tuvo más remedio que apartar ese pensamiento de su mente. Porque el siguiente cliente se acercó a él. ¿Puedo ayudarte con el cambio? Ah, sí. El hombre parecía muy nervioso y abrazó fuertemente su bulto. Era evidente que apreciaba mucho lo que había en su paquete. Fue natural. Al fin y al cabo, el paquete contenía oro y plata. No podía permitirse el lujo de que le robaran una cantidad tan grande de metales preciosos. Arena Roja sonrió brillantemente y dijo. Puedes dejar tu paquete aquí. No te preocupes. Todos nuestros empleados son funcionarios públicos del imperio. Jajaja, aquí tienes.
El hombre sonrió torpemente y cuidadosamente puso su paquete sobre el escritorio. Ruido sordo. Aunque lo dejó con cuidado, se produjo un golpe fuerte. Arena Roja desató el paquete. Todos lingotes de oro. Arena Roja miró al hombre con renovado interés. Él pensó que eran lingotes de plata, ya que había muchos, pero no había ni uno solo de plata. ¡Qué envidia! Era el mejor entre las personas que había intercambiado hoy. No había amasado tanta riqueza desde que se convirtió en adulto, poco después de que comenzó a trabajar. Por eso estaba tan celoso del hombre que tenía delante. Arena Roja se deshizo de esos pensamientos y cumplió con su deber. Evaluó el valor de los lingotes de oro que tenía delante y le pagó al hombre la cantidad apropiada de monedas de oro. Por supuesto, tuvo que pasar por muchos procedimientos para evitar cualquier error en este proceso. Aquí tienes. ¿Quieres depositar algunas monedas de oro? Ah, te lo iba a decir. Jaja. Te ayudaré aquí mismo. La mayoría de las personas que visitaron la oficina de finanzas depositaron parte de su dinero después de cambiarlo. El hombre que tenía delante no era una excepción. Devolvió todas las monedas de oro, menos 15 centavos, a Arena Roja. La mayoría de las monedas de oro que le fueron entregadas fueron devueltas a la oficina de finanzas. Toma este certificado de depósito. Puedes retirar tu dinero en cualquier momento entregándolo y diciendo tu contraseña. No olvides tu número de serie ni tu contraseña, y ten cuidado. ¿Qué pasa si pierdo el certificado? Puedes obtener uno nuevo si conoces el número de serie del certificado y la contraseña que escribiste. Ah, claro. Nunca compartas tu contraseña con nadie. En ese caso, la oficina de finanzas no te compensará. Lo tendré en cuenta. La seriedad de Red Sands hizo que el rostro del hombre fuera decidido. Con esto, regresó a casa con 15 centavos de monedas de oro y un certificado de depósito. Los lingotes de oro que trajo fueron transportados a la capital y renacieron como monedas de oro. Así fue como se estableció con éxito la moneda en el Imperio Wakantanka. Capítulo 50. El efecto de la moneda fue inmediato. A medida que la moneda circulaba suficientemente a través del cambio y el pago de salarios por parte de la agencia financiera, las transacciones que hasta ahora habían sido incómodas se hicieron mucho más fáciles. Además, desde que se creó la agencia financiera, la gente puede guardar su dinero de forma cómoda y segura. Gracias a eso, la agencia financiera estaba siempre ocupada y con largas colas. Huellas Amarillas observó este fenómeno con sus ojos y olió el fuerte olor a dinero. Esto seguramente generará dinero. Incluso en ese momento, la gente depositaba constantemente dinero en la agencia financiera. ¿Qué pasaría si pudiera llevar parte de ese dinero al gremio del Rayo? Podría expandir mi negocio más de lo que lo hago ahora. A medida que el negocio crecía, también lo hacían las ganancias. Yellow Footprints confiaba en el éxito. E inmediatamente hizo un plan y fue a ver al líder del gremio. ¿Qué haces aquí? Debes estar ocupado con el comercio de caña de azúcar. Líder del gremio, tengo una buena idea. ¿Te gustaría escucharla? ¿Una buena idea? Claro que quiero oírla. Mar tranquilo sonrió ante sus palabras. Estaba ganando mucho dinero gracias al comercio de caña de azúcar propuesto por Huellas Amarillas. Con el permiso de los líderes del gremio, Huellas Amarillas no perdió el tiempo y expuso su plan. ¿Por qué no guardamos el dinero de la gente como lo hace la agencia financiera? Sí. Piénsalo. Si parte del dinero que ingresa a la agencia financiera llega al gremio relámpago, podremos abastecer más barcos de azúcar. Mar tranquilo quedó un poco sorprendido por sus palabras. Nunca había pensado qué hacer con el dinero que vio en la agencia financiera. Él es realmente un tipo brillante. No podía negar su extraordinario cerebro. Pero Mar tranquilo tenía una pregunta en su mente. Es una buena idea, pero la gente nos confiará su dinero. ¿Pueden guardarlo de forma segura en la agencia financiera? Por supuesto que tenemos que ofrecer algo mejor que la agencia financiera. Fue una pregunta natural. Yellow Footprints tenía una respuesta para eso. Piénsalo. La agencia financiera solo guarda su dinero. ¿Cuál es el beneficio de depositarlo? Solo mantener su dinero seguro. Eso es cierto. Nuestro enfoque es diferente. Damos más dinero a quienes depositan en el gremio relámpago a una tasa determinada.
Así, quienes buscan ganancias depositarán su dinero en nuestro gremio, no en la agencia financiera. Los ojos de Kirseas se abrieron ligeramente. Comprendió la propuesta de huellas amarillas. De hecho, si garantizaran una cierta ganancia a cambio de depositar dinero, mucha gente vendría al gremio del Rayo con su dinero. Jojo. Parece bastante prometedor, ¿no? Les daban dinero si no se metían. Y no había pérdidas por accidentes, como si tuvieran participación en el gremio. ¿Qué atractivo fue eso? Si utilizamos ese dinero, podremos crecer más rápido que ahora. Pero ¿qué pasa si las personas que depositaron dinero en el gremio de repente retiran su dinero de inmediato? Claro que tenemos que dejar una cantidad. Pero no todos retirarán su dinero de una vez, ¿verdad? Podemos usar una cantidad adecuada de dinero depositado como fondo de gremios relámpago. Cuanto más lo pensaba, mejor le parecía. Una forma de aumentar el tamaño del gremio con poco riesgo. Marquiet sintió una fuerte posibilidad de éxito en esta propuesta, tal como cuando inició antes el comercio de la caña de azúcar. Jaja. No puedo alcanzar tu cerebro, ¿verdad? Bueno. Intentémoslo. ¿Lo lograrás tú solo esta vez? Si me lo permites, me gustaría hacerlo. Así fue como se discutió por primera vez la creación de un banco privado y pronto se implementó en el gremio relámpago. ¿Qué? Si depositas 10 centavos de oro en el gremio relámpago, ¿te darán un centavo más al año? ¿Tiene sentido? ¿Este tipo sobrevivió gracias a que lo engañaron? El gremio del Rayo es uno de los mejores del imperio. ¿Crees que te estafarían? Es cierto. ¿Debería ir a verlo yo mismo? Jeje. Vamos juntos hoy después del trabajo. El rumor se extendió rápidamente. De hecho, mucha gente retiró su dinero de la agencia financiera y lo depositó en el gremio relámpago. Bueno, ya lo esperaba, pero no pensé que los bancos privados surgirían tan pronto después de la agencia financiera. La historia sobre el gremio del Rayo fue rápidamente informada a Kim Ki-woo. ¿Vas a dejarlo así? La mayoría de los ciudadanos imperiales aún tienen su dinero depositado en la agencia financiera, pero si el tiempo pasa así, muchos acudirán a ella. Lo dijo con cara seria el ministro del Interior. El gremio del Rayo era lo suficientemente grande como para que muchos gremios los estuvieran observando. Gracias a eso, siguieron al gremio del Rayo y se lanzaron al comercio de la caña de azúcar. Esta vez ocurrió lo mismo. A medida que el gremio del Rayo mostraba señales de hacer una fortuna en el negocio financiero, todos se preparaban para ingresar a este mercado. Cuando empezara la competencia, seguramente subirían sus tipos de interés. Por supuesto, no hubo nada bueno para la agencia financiera. No puedo dejarlo así. La absorción y reinversión de capital privado a través de la agencia financiera fue una parte muy importante del plan de Kim Ki-woo. Y había muchas maneras de detenerlo. El dueño de este imperio no era otro que él mismo. La solución es sencilla, ¿no? ¿Qué quieres decir con eso? Se trata de emitir una sola factura. El tipo de interés del mercado no puede superar el tipo de interés de la entidad financiera. Ah. El ministro del Interior suspiró. El tipo de interés actual de la agencia financiera era cero. Fue prácticamente lo mismo que decir no pagar intereses. Si esto sucediera, los beneficios para los ciudadanos imperiales desaparecerían. En otras palabras, depositarían su dinero en la agencia financiera, que tenía mayor confiabilidad. Si se aprobara este proyecto de ley, el gremio del Rayo terminaría desperdiciando sus esfuerzos. No me siento bien con la idea de suprimir el capital privado, pero... él no sentía ninguna culpa. La existencia de bancos privados fue un claro obstáculo para el plan de Kim Ki-woo. Huellas amarillas debería ver su cara algún día. El nombre de Yellow Footprints, que rápidamente copió el sistema de la agencia financiera, llegó a menudo a oídos de Kim Ki-woo. Era un joven que acababa de convertirse en adulto, pero ya era muy notorio. Parecía tener un olfato natural para ganar dinero. Como era de esperar, Su Majestad es prudente. Entonces empezaré a preparar el proyecto de ley ante la Corte Suprema. Bien. Anúncialo cuanto antes. No quiero oír quejas de otros gremios. Sí, señor. Hasta ahora solo el gremio del Rayo había entrado en el negocio financiero.
Eso significaba que los únicos que sufrirían las consecuencias del proyecto de ley serían el gremio del Rayo. Era mejor actuar rápidamente en esta etapa temprana para reducir el ruido innecesario. El proyecto de ley sobre los tipos de interés se preparó rápidamente. Tan pronto como se presentó el proyecto de ley, el dinero que se había confiado al gremio del Rayo se recuperó rápidamente. Los tipos de interés eran los mismos, pero la fiabilidad de la agencia financiera y del gremio del Rayo era como el cielo y la tierra. Maldición. Gracias a eso, Huellas Amarillas probó la derrota por primera vez. Por supuesto, no era un gran negocio que involucrara mucho capital, por lo que el daño al gremio del Rayo no fue tan grande, pero empañó ligeramente su reputación que había construido con gran cuidado. Pero quien propuso este proyecto de ley no fue otro que el propio gran emperador. El espíritu viviente y gobernante absoluto del imperio Wakantanka. Huellas Amarillas no era alguien que pudiera desafiarlo. Así terminó el incidente con los bancos privados. No importa de qué país sea, lo más importante es la economía. Y el imperio Wakantanka encontró estabilidad económica. El caos por la introducción de la moneda ya era cosa del pasado. Uf. He llegado hasta aquí. Kim Ki-woo sintió una sensación de logro. Gracias a la moneda, se volvió financieramente fuerte y ya no hubo amenazas externas. Y los funcionarios del imperio también maduraron. En el pasado, cualquiera que se graduara de la escuela secundaria podía ingresar a cualquier departamento, pero ahora tenían que tomar un examen con una baja tasa de competencia. La administración del imperio empezó a funcionar sin problemas. Ya no necesito preocuparme por cosas triviales que suceden en el imperio. Hasta ahora, se había centrado más en la construcción de la nación que en el desarrollo de la civilización. Por eso intentó captar tantos incidentes como fuera posible que ocurrían en el imperio. Pero ahora había alcanzado un nivel en el que podía dirigir el imperio sin problemas sin él. Luego pensó que a partir de ahora podría centrarse más en el desarrollo de la civilización. Delegó muchas partes que venía haciendo hasta ahora a cada departamento. Al menos no hay ninguna fuerza en el imperio que me amenace. Esto no cambiaría mucho con el tiempo. Era un espíritu inmortal, que tenía poder absoluto y un apoyo abrumador del pueblo. ¿Quién se atrevería a levantar su bandera contra él? No le importaba darle poder de decisión a cada departamento. No se retiraba del todo, pero de todos modos tenía intención de prestar atención a cuestiones importantes. Se lo dijo a sus ministros. Pero se le opusieron uno tras otro. Ni hablar, Su Majestad. ¿Cómo nos atrevemos a sustituirlo? Por favor, piénselo otra vez. Mi voluntad es firme. Nunca cambiaré de opinión. Ahora bien, estas son cosas que cada departamento puede manejar con suficiente capacidad. ¿Cómo podría ser? Los ministros se quedaron sin palabras. Kim Ki-woo generalmente intentaba acomodar tantas opiniones como fuera posible de varios funcionarios. Incluso si se le ocurría algo que no le gustaba, no los regañaba ni nada. Pero cuando Kim Ki-woo trazó una línea como esta, nunca cambió su opinión. Los ministros que habían tratado con Kim Ki-woo durante mucho tiempo lo sabían bien. No voy a delegar el poder de decisión a cada departamento para que descanse. Necesito más tiempo para que el imperio Wakantanka sea más próspero. Piénsenlo. Si no hubiera ido a Cielo Negro, ¿podría haber fabricado acero como este? No lo hubieras hecho. Así es. Aún tengo muchas cosas que hacer y enriquecer el imperio Wakantanka. Pero sería difícil si me encargara de todas estas tareas. Los ministros no pudieron discutir esto. Las palabras de Kim Ki-woo eran muy razonables. Al final, cedieron. Como desee, Majestad. Te seguiremos. Así fue como Kim Ki-woo obtuvo su consentimiento. Y luego, la estructura de trabajo del imperio Wakantanka cambió de centrada en Kim Ki-woo a centrada en el departamento. Uf. Ahora tengo ganas de vivir. Durante incontables y largos tiempos, Kim Ki-woo estaba a la cabeza de todo el procesamiento del trabajo. Pero después de que la estructura del trabajo cambió, la carga de Kim Ki-woo se redujo considerablemente. Solo recibió informes después de realizar acciones preliminares sobre las cuestiones necesarias. Como la carga de trabajo disminuyó en un instante, a Kim Ki-woo le quedaba mucho tiempo. Tomó un té sencillo con el ministro de Higiene. Trago. Siento que mi cerebro se despierta.
Kim Ki-woo saboreó el cacao que trajo el mayordomo. La cantidad de cacao que llegaba del continente central era muy pequeña y cara, pero a Kim Ki-woo no le importaba. Sentía como si su cerebro recibiera nutrientes cuando bebía bebidas dulces. Charla. Kim Ki-woo dejó su taza de té y habló con el ministro de Higiene sentado frente a él. Entonces, ¿cómo está la situación de la higiene en la capital? Él sabía la respuesta. Como era de esperar, la respuesta del ministro de Higiene no se desvió en absoluto de las expectativas de Kim Ki-woo. Muy mal. Parecía que la situación mejoraba a medida que las fábricas se mudaban a Black Ski, pero a medida que el imperio se desarrollaba, cada vez más gente acudía a la capital. El mayor deseo de los ciudadanos imperiales era vivir en la capital. Era el lugar más desarrollado del imperio y el lugar sagrado donde residía Kim Ki-woo, el gran espíritu y emperador de Wakantanka. Pero aunque llegó más gente, el suministro de agua fue constante. ¿Cómo podía ser buena la higiene cuando el agua era tan escasa? El rostro oscuro del ministro de Higiene parecía reflejar bien la situación actual de la capital. Y también fue el problema que Kim Ki-woo quería resolver primero. Fin del capítulo 50.